no ha pasado un mes desde la última sesión, lo hemos hecho así porque venía Semana Santa, pero de todas maneras el mundo acumula una tal cantidad de sucesos bueno, se podría hacer una sesión prácticamente cada semana. No es una amenaza, es simplemente constatar que los tiempos están terriblemente acelerados. Y empecemos en este caso por el ámbito internacional, porque creo que es el que tiene un mayor foco de conflicto, de problema con la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán y con ramificaciones, con Hezbollah en Líbano, pero básicamente con Irán. Tengo que decir de entrada que la información y los comentarios que leo y veo en la televisión leo en los periódicos me recuerdan un poco bastante la guerra del Vietnam, que por edad pues la viví con mucha atención, en el sentido de que la oposición a la guerra, entonces también hubo una fuerte oposición a la guerra. Allí había connotaciones políticas mucho más marcadas porque los partidos comunistas en todo el mundo incidieron, pero bueno, la oposición era mucho más amplia que esto. Pero esta posición fue girando, girando y acabó convirtiendo en una posición antiamericana. No es exactamente lo mismo. Y esto de una manera mucho más acelerada que entonces lo percibo en los medios de comunicación. Yo creo que el rechazo, el odio a Trump es tan grande en determinados sectores, que no son pequeños, que, bueno, les gustaría que esto se terminara con una derrota clamorosa de Estados Unidos y una victoria de Irán. Para situar la posición, creo que es la posición que a mí me parece justa. Creo que es necesario recordar las reiteradas intervenciones que ha tenido el Papa León XIV en este sentido, porque como mínimo ya ha hecho tres, si no cuatro, eh, pidiendo trabajar para la paz, buscar soluciones sin el uso de las armas, que todo esto lo que hace es aumentar el odio en el mundo y que para evitarlo es necesario el diálogo. En el Angelus del mes de marzo suplicó que cesaran las bombas, que pagaban los más débiles, e insistió que la paz exige justicia, dignidad humana, cooperación internacional. Expresó en otras declaraciones posteriores su honda tristeza, especialmente por las víctimas y los niños. La Secretaría de Estado ha seguido en esta línea, acentuando la crítica, es decir, la guerra no tenía que haber empezado, ahora que ha empezado, se debería de terminar lo más pronto posible. Pero esto es muy difícil, es evidente que es muy difícil. Porque el problema radica en que Estados Unidos quiere presentarse al final como victorioso y el régimen de Irán, mm, que no una parte, no sé si mayoritaria o no, pero muy importante de sus ciudadanos no, resistirá a toda costa. En este sentido, hay un factor decisivo, creo, que es cuánto tiempo va a permanecer cerrado el estrecho de Hormuz, por donde circula, como sabéis, una quinta parte del flujo de petróleo. Además,
de otras mercancías que no se mencionan, pero que también son importantísimas. En la medida que Estados Unidos no consiga desbloquear esto, entonces el problema económico tendrá una escala global, repercutirá dentro de los propios Estados Unidos. En aquel país hay, como sabéis, elecciones de medio mandato y por lo tanto esto tiene dos posibilidades. Una acción de fuerza para desbloquearlo, la llamada de Trump a que otros países intervinieran para garantizar el paso de las embarcaciones no ha tenido ninguna buena acogida. Hay la iniciativa de Macron, pero de aquí que funcione y si llega a funcionar, para llegar allí, una flota franco-europea, pasarían días y por lo tanto, cada día que pasa el reloj se acelera y marca mayor riesgo económico. Y hay un factor añadido que hasta ahora, por razones que me declaro incapaz de explicar, no se ha producido, que sería el intento de cierre de otro estrecho mucho más decisivo, que es el de Bab el-Mandeb, el que permite la entrada desde el Pacífico al Canal de Suez y hacia el mar Mediterráneo. Porque ahí está el Yemen, están los rebeldes, los hutis, aliados de Irán, y hasta el momento no han movido baza. Pero es otro factor. El foco está básicamente ahí. Si esto se despeja, yo creo que la guerra tendrá otra dinámica. Si no, tenemos un problema global importante en puertas. Y este sería la cuestión, digamos, por su alcance, la más importante de este periodo que hemos pasado o que estamos pasando. Hay un segundo tema, no sé si habéis reparado a través de las informaciones en los medios, que es el papel de Sánchez o el papel que intenta jugar Sánchez a escala internacional y también en la Unión Europea. Sánchez ha pasado de ser en la Unión Europea de un amigo, digámoslo así, de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, a estar seriamente enfrentado con ella. Sánchez buscará en el Consejo de Europa, la reunión de primeros ministros y jefes de Estado de la Unión Europea, el organismo máximo que se realizará el día de San José, buscará una condena rotunda de la intervención americana en Irán y ahí previsiblemente se producirá un choque con la presidenta de la Comisión, pero también con Alemania. Aquí hay una doble ruptura, por tanto, muy importante, contraria a los intereses que ha mantenido España en Europa, desde Felipe González. Felipe González trabajó para ser amigo de Kohl, a pesar de que era un partido, digamos, opuesto al suyo, a la socialdemocracia alemana, era la democracia cristiana. Y esta tónica como eje de política exterior en Europa se ha mantenido hasta ahora. Hay que recordar que el ataque contra la presidenta por sus declaraciones en las que cuestionaba esto de la legalidad internacional ha sido por parte de su vicepresidenta, la que fue ministra de Sánchez, Teresa Rivera, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. O sea que ha sido un ataque, digamos, de altura. Veremos. Sánchez puede salir reforzado de esta reunión o marginado. Después hay el intento
no ya en el ámbito europeo, sino internacional, de liderar un bloque anti-Trump. La dificultad que tiene aquí es que quienes en teoría deberían seguirle más, que son los líderes latinoamericanos de países importantes situados a la izquierda, Lula de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y la presidenta de México, Sheinbaum, no lo siguen. Por lo tanto, este liderazgo internacional tiene un nivel muy, muy frágil, muy poco visible, pero lo intenta. A esto se le debe añadir que España ha retirado la embajadora en Israel. En España ya no había embajador de Israel, pero sí había representación al más alto nivel, como es lógico, por parte de España. Hay una razón de fondo en no haberlo retirado y no se explica fuera de razones puramente de intereses o de cálculos de Sánchez, que ahora sí, que es que España tiene una gran dependencia de la tecnología militar de Israel. Una parte importante de equipos sofisticados que utiliza la aviación, el ejército de tierra, son de licencia israelí y necesitan de la asistencia israelí para que funcionen bien. Esta ruptura deja al ejército desprovisto de un recurso importante. Después, todo el mundo sabe en Europa que Sánchez se alinea con los partidarios de la guerra en Ucrania en cuanto a continuarla y no ceder, pero, a diferencia de otros países, sin compromiso militar ni económico. Y esto evidentemente no ayuda a la posición de credibilidad de España en este ámbito. Se han producido críticas por parte de Trump muy fuertes y al mismo tiempo reconocimientos por parte de Irán, Hamas, Hezbollah. Eh, bueno, no es un buen perfil. Y para mayor abundamiento, sus tres viajes a China, tres, ha sido uno de los países que ha visitado más, tienen como resultado, y esto resulta inexplicable porque no se entiende en qué consistía la utilidad de estos viajes, que la balanza comercial con China, que es negativa para España, ha empeorado. En lugar de mejorar, en lugar de arrancar acuerdos que permitieran un mayor equilibrio, ha aumentado el desequilibrio. Y el último elemento de esta perspectiva internacional de la política exterior española y de la política europea española es el hecho de Marruecos. España está supeditada a Marruecos, esto está claro, desde el giro que se produjo a un pendiente de explicación de la política tradicional sobre el Sáhara, de estar de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas de un referéndum de autodeterminación, a considerar que era parte de Marruecos. Desde entonces España está muy cogida por Marruecos. Y este estar muy cogido significa, por ejemplo, en la práctica, que la droga penetra en España desde aquel país como quiere. Y ahí hay un foco de problema que creo que no se trata con la importancia que tiene. Deberíamos aprender de la desgracia en que ha incurrido Holanda, en buena medida también afecta a Grecia, a Grecia, perdón, Bélgica, Suecia, la situación que está en zonas de Francia, sobre todo Marsella, de un peso abrumador de las organizaciones de la droga, ¿no? Si crece el mercado, crece el poder de estas organizaciones y una vez enquistadas es muy difícil
sacárselas de encima. Pero Marruecos permite que el tráfico de drogas vaya pues, con toda normalidad. La pregunta es cuál puede ser el futuro de este escenario. Ah, doy unas pinceladas. El intentar construir una posición exterior basada en la oposición a una figura personal concreta como es Trump es algo contingente, no tiene un carácter estructural. Y sobre eso no se puede montar nada que satisfaga a las necesidades e intereses internacionales de España. Su posición en la Unión Europea significa el riesgo de quedar marginales cada vez más, en lugar de ser el cuarto país. De hecho, en peso económico ya no somos exactamente el cuarto, lo explicaré más adelante, porque Polonia nos ha pasado por delante. Pero bueno, de ser un país decisivo, como ha sido en muchas ocasiones, y Sánchez durante una primera parte de su mandato lo fue en diversos aspectos. Hay una máxima en política internacional que dice que la política exterior, que quiere ser moralista sin tener detrás la capacidad material de llevarla realmente a término, es decir, quedarse en discursos y gestos, suele generar costos estratégicos desproporcionados. Y en esto es lo que incurre Sánchez. Y esto lo pagaremos todos. Si se une a la posición sobre Ucrania, castellano, Ucrania, de que es políticamente cómoda apoyar a la mayoría, frenar a Rusia, pero sin compromiso económico ni militar, esto es estratégicamente inconsistente. Y esto también se acaba pagando en términos de papel que ejerces en el ámbito internacional, porque tu credibilidad se reduce. Esta estrategia que se juega en términos de mercado electoral español, mercado interior, utilizando los elementos de política internacional para ello, mm, es un mal negocio para los demás. Y creo que esto, para los demás, quiero decir para nosotros, porque acentúa los problemas o dificultades y no los resuelve. Un país de tamaño medio discreto ha de tener una política internacional realista, constante y bien alineada con los ejes de fuerza de cada momento. Y no puede modificarla en función de que si me interesa esta actitud o esta otra para ganar votos. El no a la guerra que ha utilizado de una manera un tanto exótica en la campaña de Castilla y León. Digo un tanto exótica porque en un territorio que tiene una acumulación de problemas, sobre todo en los pueblos, en Valladolid será otra cosa, pero sobre todo en la mayor parte del territorio que tiene problemas de supervivencia muy básicos, no sé hasta qué medida esto ha calado. Después hablaremos un momento de estas elecciones. Mm, Quiero apuntar también, porque me parece que es importante, aunque no me detendré porque si no, no tendríamos tiempo, como acostumbra suceder, que se está produciendo ante nuestros ojos un hecho que es terrible, pero que pasa, por lo que voy viendo, muy desapercibido. Se está formando un nuevo régimen político
a partir de la situación establecida, definida por la Constitución y por su aplicación práctica. Se están transformando de manera estructural, o sea, a fondo y mm, global, las reglas de juego del sistema político. No se trata de un cambio de gobierno, que es lo normal en una democracia. No, no, no. Se trata de transformar las reglas de juego. Y creo que lo podré explicar más rápido y más claro si consigo mostraros una tabla. A ver. Bueno, esto es un esquema muy resumido, pero que para dar la ojeada que quiero no deseo extenderme demasiado, yo creo que es suficiente. Instituciones, los contrapesos y la legitimidad. Instituciones reconfiguradas. ¿Por qué? Porque una democracia donde el factor decisivo lo sitúa en el Congreso y Senado, es decir, en las Cortes, ha pasado a una democracia donde el poder se sitúa en el presidente del gobierno, en el Ejecutivo, con un legislativo absolutamente subordinado, a través de la presidencia, de la mesa. Cito una referencia a una, otras seguro que las recordáis vosotros, sobre el abuso de decretos, leyes, trampas en los procedimientos, calendarios que no responden a la realidad, silencio de silencio no, liquidación de el control que tiene que hacer la oposición cada semana del gobierno, pero hay un aspecto que es particularmente escandaloso. La Constitución define que la soberanía está en el pueblo español y que se concreta en las Cortes. Las Cortes son el Congreso y el Senado. Pues bien, por el hecho de que el Senado está dominado por un color distinto del gobierno, el Congreso se niega, el Congreso, la mesa del Congreso, se niega a tramitar toda iniciativa legislativa que proceda del Senado. Bueno, esto es una vulneración grosera del funcionamiento. Como todos los estados de derecho, hay un funcionamiento basado en contrapesos. El ejecutivo, la división de poderes, el control que el judicial ejerce sobre la aplicación de las leyes, etcétera, etcétera. Y todo esto lo cierra el Tribunal Constitucional, pero lo cierra en un sentido solo, el de si aquel acto responde a la Constitución o es opuesto a ella. Bueno, en la práctica, por el dominio político que el gobierno tiene del Tribunal Constitucional, se ha convertido en la última instancia por encima del Supremo. Y no lo es, no lo puede ser. O sea, la última instancia del Poder Judicial es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no es un tribunal de jurisdicción, es otra cosa, es para velar por la Constitución. Y entonces reinterpreta sentencias del Supremo, por ejemplo. Una de las más escandalosas, tanto que si España hubiera sido vista cuando sucedió con los ojos que se miraba a Hungría o a Polonia, seguro que se le habría abierto un expediente. Como recordaréis, el Tribunal Constitucional declaró que quedaban libres de polvo y paja los dos presidentes de Andalucía por el escándalo de la corrupción mayor que ha habido en política, que es el de los ERE, a pesar de las sentencias de las diversas instancias que culminaron la sentencia del Supremo. Bueno, esto significa que España no tiene ya
una mínima, mínima, porque tampoco hay que pedir perfecciones que no son humanas, una mínima garantía de respeto a la Constitución. Y no me extiendo en más ejemplos, porque entonces ya estaría cayendo en el pecado de ocupar el tiempo que no quiero en este punto. Y después, otra cuestión decisiva, claro, una democracia se basa en la alternancia. El que está en la oposición puede ser gobierno y por eso merece un respeto y una consideración. La línea de Sánchez ha sido todo lo contrario, deslegitimar a la oposición y venir a declarar que no están legitimadas para gobernar, por diversas razones, que sí Vox, que sí esto, lo otro. Pero esto no puede ser. Esto es incompatible con la naturaleza democrática del sistema. De ahí que el Estado de Derecho, perdón, se debilite y el resultado de este nuevo régimen que se va introduciendo, como la humedad va penetrando, es un régimen cesarista, una autoridad única fuerte, revestido de formas liberal democráticas. Y este sería el problema que la acumulación de hechos señalan, pero que no existen diagnósticos, sobre todo en los medios de comunicación, suficientemente claros y rotundos que digan esto. Estamos cambiando o están cambiando el régimen de una manera que acaba conduciendo a una situación absolutamente distinta que podría modificarlo todo. Punto y aparte, pasemos a otro tema. Seguramente la mayoría no os disteis cuenta porque en los medios de comunicación pasaron de puntillas, pero se ha producido un hecho que, entre comillas, podríamos calificar de revolucionario. El Fondo Monetario Internacional en sus previsiones ha determinado que este año Polonia en su Producto Interior Bruto en términos de igual poder adquisitivo, no un Producto Interior Bruto a lo bruto, sino en términos de igual poder adquisitivo, superará por muy poco, por décimas, a España. Esto estaba anunciado por el mismo FMI para el año que viene y se habría adelantado. Polonia era un país que partía de una situación, cuando entró en la Unión Europea, su PIB era del orden del 60% del español. Que haya conseguido esto y que relegue a España a la quinta posición, añadiendo el hecho que Polonia tiene una política exterior mucho más central en Europa que España, que no deja de ser periférica, cambia de una manera extraordinaria a medio plazo todas las coordenadas. Pero junto con esto, a mí me gustaría señalar algunos aspectos que son significativos. España, el gobierno habla siempre del PIB, palo seco, y del crecimiento de lugares de trabajo. Nunca habla del PIB per cápita, ni de la productividad, que son los dos factores que determinan la riqueza de los países. Aquí tenéis una tabla resumida, sintética, de los indicadores. El PIB per cápita en términos de igual poder adquisitivo, es decir, lo que puedes comprar con un euro en Polonia o en España, bueno, superará ligeramente. El crecimiento del PIB ha sido sostenido desde el 2010, ha sido claramente superior el de Polonia, pero ha sido, y esto quiero remarcarlo, sostenido. El de España ha pasado por fluctuaciones. La productividad polaca no es igual que la española, pero la diferencia es que la nuestra está estancada, últimamente ha crecido un poquito y la de Polonia crece muchísimo.
factor determinante que hará que esta productividad también se ponga en el caso polaco al español. El peso de la industria. Polonia ha jugado al desarrollo industrial. España ha jugado al desarrollo terciario y sobre todo turístico. Mm, Esto significa buenos puestos de trabajo, mejor productividad y mejores salarios, por tanto. España tiene un peso de su exportación mucho menor que el polaco. Exportan más, quiere decir que compiten mejor y esto les aporta ventajas. Aquí hay una explicación clave en el por qué el PIB per cápita, ¿no? eh, será superior de Polonia. Polonia tiene poca inmigración, ucranianos básicamente, y tendencia al descenso, porque tiene un problema también de baja natalidad. España tiene una muy baja natalidad, pero ha crecido muchísimo a consecuencia de la inmigración. Pero como esta inmigración en gran medida tiene una baja productividad, el PIB ha crecido poco. Es decir, el pastel ha crecido, pero como ha aumentado muchísimo los comensales, el cacho que nos corresponde es pequeño. España no ha corregido su anomalía de tener estas cifras no son de ahora mismo, pero tampoco del año pasado. Eh, eh, la anomalía de tener un paro de dos dígitos hoy en Europa y Polonia está prácticamente en una situación de pleno empleo. Y en fertilidad, los dos están francamente mal, hijos por mujer, Polonia un poco mejor, pero nada. Y lo que quiero remarcar, porque me parece que tiene mucho que ver en este proceso, sobre todo medido a medio y largo plazo. Polonia, dentro de sus recursos escasos que tenía, ha gastado siempre mucho en ayuda a la familia, entre el 3,5 y el 4% del PIB, y España ha gastado muy poco. De hecho, esto es la mitad de la media europea. Y la media europea, evidentemente, está muy por debajo de lo que se paga en Francia, en Alemania, en Bélgica, etcétera, porque ahí está Rumanía, Bulgaria, etcétera. Y después, con un gasto por alumno menor que el español, del orden del 25% o del 20%, el rendimiento escolar de los polacos hace muchos años, muchos, que es superior al español. Esto lo tengo claro porque yo aún dirigía el Instituto de Estudios del Capital Social de la Universidad de Oliva cuando hicimos un estudio para comparar capital humano en Polonia y en España y otros países de Europa. Y ya entonces gastando menos, estoy hablando de, estamos en el 26, se avanzó de 10 años atrás, eh, gastando menos obtenía unos resultados mucho mejores en las pruebas PISA. Y esta sería la síntesis. Crece intensivamente por industria, exportaciones y productividad, y aquí el crecimiento es extensivo a base de población inmigrada, crecimiento de servicios, especialmente turismo y demanda interna. Este es el cambio mm, que merecería un gran debate a escala española. ¿Por qué ha sucedido esto? Un debate que evidentemente no se ha producido.
y que es una lástima y que demuestra una vez más las limitaciones no solo de la política española, no solo del gobierno, de la política española, sino también de los propios medios de comunicación, porque nadie les ha impedido tratar con un mínimo detalle esta transformación tan extraordinaria. Un tema de este periodo que creo que nos interesa especialmente es el intento del gobierno de que se declare constitucional el aborto. Ya sabéis que el Consejo de Estado, con una batalla interna terrible, que no es habitual porque es un organismo tranquilo, después de descabalgar al ponente inicial, que era Herrero de Miñón, y encargarle la ponencia a una exministra de Sánchez, el Consejo de Estado dijo que sí, que podía ser constitucional, podía serlo. Esto es preparar el camino para que preparen una ley y bueno, y en su momento intervenga el Constitucional y declare que sí. Hay que decir que esto es un escándalo y hay que decirlo con absoluta rotundidad y claridad. El artículo 15 de la Constitución, como todos sabéis, reconoce el derecho a la vida. Como sabéis también, la Constitución tiene partes distintas. Unas tienen un mayor peso y otras no. Esta parte, la del título primero, son las que tienen eficacia directa, que para modificar requieren ley orgánica, que tienen tutela judicial reforzada y que requiere un procedimiento especial para ser modificada. El Tribunal Constitucional, a lo largo de sus sentencias sobre el aborto, ha fijado algunas cosas claras, aunque la última del actual Tribunal Constitucional se pasó bastante por el forro esto, también hay que decirlo, pero las tres anteriores son muy claras. Una es que la vida humana es un continuo biológico desde la gestación, no hay antes de nacer, después de nacer, la semana no sé qué, no existe esto. El nasciturus no es titular de un derecho fundamental subjetivo, no tiene un derecho a la vida, pero sí es un bien jurídico constitucionalmente protegido. Y si es un bien jurídico constitucionalmente protegido, quiere decir que la Constitución lo protege y quiere decir que el aborto no puede transformarse en un derecho constitucional. La despenalización del aborto en toda una serie de circunstancias que han ido modificando con las leyes, lo único que dice es que hay un conflicto constitucional grave, el de la protección de este bien jurídico que es el nasciturus y el de la mujer, pero solamente dice esto. De ahí no se puede deducir que el aborto sea un derecho. Lo que nos dice es que hay un conflicto y que el Estado no es neutral frente a la vida prenatal, sino que tiene la obligación de alguna manera tenerlo protegido, aunque sea de un modo ponderado y aunque esta ponderación sea mínima y aunque en buena medida se la parten por el forro, pero no estamos hablando de la práctica, sino de lo que establece la letra y el espíritu de la ley. El gobierno pretende constitucionalizar esto a través del artículo 43, que es un artículo que no pertenece, a diferencia del 15, al núcleo duro de la Constitución. Y por lo tanto, no puede utilizar un artículo, digamos, de segundo rango para modificar uno de primero. Esto sería una cacicada histórica. O sea, los libros futuros de historia hablarían de esto. Y el reconocimiento del aborto,
a través, modificando el significado del artículo 15, exige un procedimiento reforzado por tratarse de la parte protegida de la Constitución. Y esto significa que para modificarlo hay que disolver las Cortes, antes de esto, proceder a la aprobación por mayoría cualificada y llevarlo a referéndum, no después. Llevarlo a referéndum, el aborto, tendría de haber un nuevo Congreso y este Congreso tendría de aprobar este cambio. Si no se hace así, bueno, se están pasando, se produciría un fraude constitucional por la vía formal. La respuesta, por consiguiente, es clara y concreta. Constitución y jurisprudencia en mano, no puede ser constitucional el aborto. Mm, Tenía más cosas, pero no nos va a quedar demasiado tiempo. Quería tratar de a las encuestas últimas que han salido sobre los jóvenes y el feminismo. Mm, Quería hablar de la anomalía educativa catalana, es decir, hay una cierta relación entre la riqueza, el Producto Interior Bruto de un país, sobre todo el PIB per cápita, y el resultado educativo. S- Hasta un determinado nivel, después ahí esto empieza a ser decreciente, pero hasta un determinado nivel se presupone que los países con mayores rentas por persona, más ricos, para utilizar una expresión incorrecta pero popular, tienen mejores resultados en los estudios. Bueno, en el caso de Cataluña es anómalo al 100%. Es la inversa, digamos, del polaco, porque estando en cuarto lugar en PIB per cápita entre las comunidades autónomas, ocupamos los últimos lugares. Detrás nuestro, si no recuerdo mal, está Andalucía, está Extremadura y me parece Castilla y León. Y venimos nosotros. Esto no es normal. ¿Por qué? Y me hubiera gustado introducir y hablar, pero tendremos otra ocasión, porque esto va a durar, de este programa tan escandaloso que tiene la Generalitat, llamado Coeduca't. Lo apunto, no lo abordo. Mm, Simplemente también apunto que otro hecho, si hay alguna pregunta, lo desarrollaré un pelín más, eh, clave hoy, que es el de la crisis de la vivienda. Efectivamente, por razones puramente cuantitativas, tiene una relación importante con la inmigración. Esto de sentido común ya uno lo puede pensar, ha venido tanta gente, debe de haber impactado en el mercado, pero bueno, podía ofrecer algunas cifras en este sentido, fruto de un estudio que lo concretan y por si alguien dudaba, queda claro. El problema es que esto va a durar. Y también, por lo tanto, sobre el aumento de los precios. De hecho, entre el 2022 y el 2024, la contribución de la inmigración al incremento de precios ha oscilado entre un 3 y un 5 puntos porcentuales acumulados, que no está mal. Y voy a terminar simplemente preguntando si Barcelona es una ciudad que cada vez saluda más al islamismo, a la vez que castiga más a la simbología cristiana.
Y recordando una cosa que en algunos periódicos ha salido muy remarcado y en otros no, que es la muerte de uno de los filósofos grandes, con independencia si se está de acuerdo o no, pero uno de los grandes de la filosofía que se mantenía con vida todavía, que era del siglo pasado, que era Junger Habermas, a muchos os sonará. No hace mucho murió otro grande, grandioso, que era Lasdair MacIntyre, y ahora ha muerto Habermas. ¿Por qué lo señalo? Porque el país, sobre todo la vanguardia también, no tanto, bueno, multitud de artículos, pero se produce una paradoja que es bueno tener presente. Hablan de Habermas y dejan parado su pensamiento a principios de los 90, a finales de los 80. Dices, hombre, ¿y por qué? Si después ha seguido produciendo durante 30 años. Por una razón muy importante, porque al inicio el Habermas joven, digámoslo así, tenía una posición muy crítica sobre la religión. Y el Habermas maduro, y no digamos ya el Habermas viejo, cambia de forma radical. Él sigue siendo ateo como persona, pero cambia en cuanto a su visión del papel de la religión en el espacio público. Este cambio se produce en los años 90 en un libro, sobre todo que marca, que es del año 96, la inclusión del otro, y a partir de ahí desarrolla el discurso de la importancia de la religión para la democracia, para la vida pública, para el Estado de Derecho, de la igualdad de derechos entre las cosmovisiones religiosas y las seculares. Reclama una obligación, pero la reclama los dos, que es que una y otra traduzcan sus categorías de manera que puedan resultar comprensivas para todos, pero que no existe ni una religión que se sitúa en el ámbito solo privado, ni hay una posición, digamos, de supremacia, de mayor racionalidad y por lo tanto que habla del mayor al menor desde los seculares, desde el laicismo a los religiosos. Creo que es importante. Creo que los católicos no hemos sabido aprovechar este giro que ya lleva años que se ha producido y que ahora, aprovechando la circunstancia de su muerte, quizás sería hora ya de sacarle el jugo que tiene, que es mucho, y que a nosotros, a la corriente social cristiana, que tenemos un planteamiento no confesional, sino de traducción desde la cultura cristiana de soluciones, de respuestas a los problemas, nos interesa de una forma extraordinaria porque tenemos ahí un pivote, no el único, pero un pivote que siendo ateo, que militando filosóficamente en el campo kantiano o poskantiano, por lo tanto muy alejado de las filosofías que nos pueden ser más favorables, nos da una argumentación muy potente para hablar desde la perspectiva cultural cristiana en el espacio, en la vida política. Y esto me parecía que tenía de aprovechar la ocasión de hoy y la cercanía de su muerte, murió el 14, para decirlo. Y, y aquí me quedo.